Hola, buenas, les saluda Lucía Marisela Fuente Meléndez, estudiante de cuarto año de la carrera de la licenciatura en Informática Educativa. Pertenezco a la sede de San Vicente, la Paracentral. En este video les voy a hablar de un breve resumen acerca de las unidades 1, 2 y 3 de la asignatura Evaluación de Hardware y Software. Primeramente trataremos un poco acerca de las historias de los ordenadores. Según la Real Academia Española, un ordenador es una máquina dotada de una memoria con una gran capacidad de almacenar información y también para resolver problemas lógicos y matemáticos. La finalidad de este ordenador es el tratamiento electrónico de esta información mediante un esquema en donde se procesa la información mediante entrada, proceso de entrada, datos de procesamiento y datos de salida. Los procesos de evaluación de evolución de las computadoras se dividen en 5 eras, las cuales son: la primera es la era mecánica de los ordenadores, en donde solían llamar la generación cero, que quería decir de que se comenzaban a inventar las computadoras, en donde hubieron muchos autores que participaron para podernos dar lo que hoy en día pues estamos utilizando. Primeramente comenzaron con lo que es el ábaco. No se podía hablar de ordenadores aún, porque bien se sabe que el ordenador era capaz de almacenar una gran cantidad de información. En cambio, estas solo eran máquinas de proceso automático, en donde surgió este uso del ábaco, de la pascalina, de la máquina aritmética y también de la calculadora mecánica. En la otra era electrónica de los ordenadores. Esta consta de 1946 hasta los mediados de los años 50. Las máquinas eran muy grandes y eran compuestas por unas válvulas de vacíos. Su programación por hardware se realizaba mediante unos cables de interconexión entre los elementos, en donde el programador solía ser el propio diseñador. El primer ordenador que existió le llamaron la ENIAC, que fue desarrollada en 1946. De aquí fue que se vino evolucionando la que es la EDVAC en 1951, que a diferencia de la anterior, esta trabajaba en binario. Y en 1952 surgió la UNIVAC 2, que esta incluía memorias basadas en núcleos de ferritos. Esta generación se cerró en 1955 con el desarrollo de los primeros ordenadores IBM. La segunda generación abarca de 1956 hasta 1964, en donde existían los que son los transistores, donde sustituían estas válvulas de vacíos por la aparición de estos nuevos sistemas operativos que se pueden utilizar. Surgieron también los lenguajes de programación que hoy en día pues son muy difíciles de utilizarlos, son muy complejos, como es el Fortran, el COBOL, Algo y entre otros. La tercera generación pertenece a estos equipos desarrollados en 1965 a 1971. Estos ordenadores comenzaron a utilizar unos circuitos integrados, o los que ahora llamamos los chips, y la velocidad de estos aumentó mucho, como de 100 millones de operaciones por segundo. Cada vez a medida iba avanzando la tecnología, por decirlo así, pues también se buscaba la forma de que el proceso sea más rápido para hacer operaciones. En la quinta generación, perdón, comienza esa comienza principios de los años 80, que comenzó con lo que estamos viendo actualmente, las computadoras. Lo único que estas se van dividiendo pues por la llamada web 1.0, y actualmente estamos en la 2.0 y vamos avanzando a la 3.0, que sus diferencias pues son el cambio, la mejora de los sistemas operativos, la calidad
de velocidad del internet, entre otros muchos componentes más. También se habla también de los ensamblados, las normas de seguridad de los equipos informáticos. No, no es solamente utilizar como cualquier objeto la computadora y sus componentes, sino que hay que tener el debido cuidado para no dañarlas, porque según es cada elemento que constituye las partes internas de la computadora, tanto las que llamamos del hardware, todas las partes tangibles de una computadora, pues tienen su parte que si no se saben utilizar se pueden quemar, se pueden dañar rápidamente, se puede perder mucha información, también se pueden hacer un gasto, e incluso también si nosotros que somos informáticos cometemos errores digamos, de si alguien nos confía de programar una o de realizar un sistema, como decimos, pues tendríamos problemas hasta legales, porque pues de tener mucho cuidado con estos sistemas. Luego pues hablamos de los componentes internos de una computadora, que es un dispositivo electrónico complejo. Están compuestos por muchas partes, entre las cuales pues podemos hablar de la placa madre. Es la pieza principal de una computadora, que esta conecta a los demás componentes unos con otros, sus dispositivos internos que posee, ya sea el CPU, el escritorio, lo que conlleva también dentro de sí la memoria RAM, las tarjetas de expansión, esas unidades de almacenamiento y algunos otros periféricos. Luego la unidad central de procesamiento del CPU contiene dentro de sí, se podría decir, lo que hay dentro del CPU es el cerebro de la computadora, donde que está la memoria. Lo otro del CPU solo es la caja, el movimiento. Hay que saber diferenciar en ese aspecto. Estas realiza todas esas operaciones y cálculos de la máquina. El CPU se encuentra en la placa madre y está conectada a un ventilador para disipar lo que es un calor generado por su funcionamiento. Si en algún caso fallase el ventilador del CPU, se tiene lo más pronto posible que conseguirse uno o aplicarle uno externo, a medida de que el calor siempre tiene que salir, porque si no se dañan los componentes. La memoria RAM es la memoria principal de la computadora, que esta es la que almacena lo que son los datos y todos los programas que se están utilizando. Esta es una memoria volátil, lo que significa que si su contenido al apagarse no se guarda, pues la computadora se le borra la información. Y de todo esto, pues lo más importante de su utilidad de las tecnologías, pues es guardar y procesar bien la información. Las tarjetas gráficas, que son las que permiten que nosotros podamos visualizar en la parte del software, todo lo que es el software, está encargada de mostrar esto, lo que vemos, imágenes, videos. También tiene su propia memoria RAM ella. Luego la unidad de almacenamiento, que se refiere a los datos que pueden ser internos o externos. La fuente de alimentación, que es el componente encargado de suministrar esta energía a la computadora, los ventiladores que ya mencionamos, para qué se utilizan, y las tarjetas de expansión, que son esos dispositivos que se conectan a la placa madre y permiten la ampliación de las capacidades de una computadora. Y esto ha sido un poco de lo que le he podido resumir. Es muy importante tener en cuenta que la utilización de estos elementos debe ser muy delicado, es muy delicado, y no es cualquier objeto para poder, digamos, que cualquiera venga y haga una computadora, no, va a ser un experimento, no, sino que hay que tener claro cuáles son las precauciones, la seguridad, cuáles son la seguridad que tenemos que tener para antes de utilizarlo.